Bueno, vamos a leer ahora Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 10 para avanzar en nuestra lectura. Efesios 2 del 1 al 10. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque hemos culminado una semana más, Señor, de labores, de actividades, y tenemos la bendición de poder ponernos delante de tu palabra, Señor, para escudriñarla, para buscar de ella palabras de vida eterna. Te ruego que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a asimilar lo que a través de ella nos dice, y que podamos recibirla con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, del 1 al 10 yo leo los primeros 5 y tú el resto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ¿Sí? ¿dónde iba? El 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, aquí el apóstol Pablo como que vuelve atrás de lo que ya venía, la idea que venía manejando, nos había dejado en el capítulo anterior, sentados con Cristo en los lugares celestiales, siendo el cuerpo de Cristo, a la iglesia, hablando de la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, y dominando, gobernando sobre todo principado y sobre todo potestad y sobre todo. Entonces aquí hace una especie de recapitulación, sin hablar de la caída del hombre, la asume, porque en el capítulo 1 habla de cómo el Señor nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos predestinó, y a lo que dice el contexto es al hombre, al ser humano, ¿verdad? Y para ser hijos de Dios. Y sin hablar de la caída del hombre en pecado, la asume, y ahora retoma al hombre en la condición en la que se encontraba. Al gentil, puntualiza aquí a los hermanos a quienes está hablando, que eran de Éfeso, y les recuerda lo que eran ellos antes de venir a Cristo. Y hemos dicho ya anteriormente que el cristiano tiene un antes y un después. Éramos unos antes y llegamos a ser otros después de venir a Cristo. Y él les recuerda el estatus, porque el hecho de estar sin Cristo es un estatus, y este estatus dice que es de muerte, muertos, pero como resultado o como derivado de la condición que ellos tenían, ¿sí?
su condición de ellos era estar en delitos y pecados. Y como la paga del pecado es muerte, entonces su condición era muertos. La condición de ellos, ¿sí? Su condición era muertos. Andaban haciendo lo que los deseos de su carne, y andaban en el pensamiento de su carne, de su corazón. Entonces, todo lo que ellos hacían estaba alejado. En su pensamiento no existía Cristo, no existía Dios. Ahora, el hombre es pecador no porque realiza pecado. El hombre es pecador porque su naturaleza de heredada de Adán no le alcanza para otra cosa, ¿sí? Y mayormente el gentil que nunca había oído de Dios, entonces su pensamiento andaba en los deseos de su corazón. Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo los señala a ellos: ustedes anduvieron en otro tiempo así, ¿sí? Pero ahora se une él también, y a los judíos los une en la misma condición, en el mismo estado. Dicen: los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo, ¿sí? Entonces, quiere decir que teníamos una cosa en común. Y esa cosa en común era el pecado, era la condición. Como esclavos del pecado, de los pensamientos, ¿sí? De los deseos de la carne. Y es algo que todo ser humano tiene, compartimos, ¿sí? Aunque los judíos se sentían en superioridad de condiciones para con los gentiles, sin embargo, el apóstol Pablo dice que todos andábamos así, porque todos somos herederos de Adán. Él no lo dice aquí, pero conociendo su pensamiento en lo que él escribe en el libro de Romanos, es de lo que está hablando. Todos andábamos en lo mismo antes de venir a Cristo. Unos judíos, otros gentiles, pero todos vivíamos con la herencia que Adán nos dejó, ¿sí? Y éramos hijos de ira. Pero ahora señala, esa era nuestra condición, pero ahora señala lo que Dios hizo a favor nuestro, y todo, como en el capítulo primero, todo es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, es solvente. Una persona rica es solvente, entonces su misericordia es demasiada. No es pobre en misericordia para que tenga poquita, ni es alguien que no quiera prodigar la misericordia, sino que se desborda en misericordia, es mucha su misericordia, es rico en misericordia. Con su gran amor con que nos amó, su misericordia y su amor, aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Pero no nos dio vida a secas, sino que nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que el apóstol Pablo sigue uniéndonos a Cristo, así como nos unió desde la eternidad a Él. Si nosotros queremos tener un futuro brillante, tener un futuro eterno con Dios, entonces nosotros tenemos que estar en Cristo, porque dice que juntamente con Él
con Cristo, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí nos está representando Cristo. ¿Sí? Nuestra condición de ser muertos en delitos y pecados, de andar en los pensamientos de nuestro corazón, en los deseos de la carne, ahora nosotros estamos como creyentes en otro estado, en otra condición. Ahora los deseos que seguimos son los de Dios, los deseos que Él tiene para nosotros. Seguimos su palabra, sus deseos y sus pensamientos, ya no los nuestros. Eso fue lo que nos hizo cambiar, no el hecho de que nosotros hayamos tenido un despertar espiritual propio, no que nosotros hayamos evolucionado en nuestro pensamiento y hayamos cambiado por iniciativa propia. No, nosotros cambiamos cuando dejamos nuestros pensamientos y tomamos los pensamientos de Cristo y los meditamos, los asimilamos nosotros. Cuando dejamos nuestros deseos y ahora deseamos los deseos de Él. Sus deseos son nuestros deseos. Por eso Él es nuestro Señor. Y eso nos hizo cambiar. Eso nos dio un futuro prometedor. Eso nos dio a nosotros proyección eterna de vida. Y ahora todo lo que es Cristo lo somos nosotros. ¿Sí? Todo lo que ha pasado Cristo lo hemos pasado con Él. Y estamos con Él sentados en los lugares celestiales, en el cielo, con Él. Sobre todo poder, sobre todo principado, sobre todo autoridad. O sea, la ganancia que hemos tenido con Cristo es mucha. Pero todo se deriva del amor que Él nos tuvo, porque nosotros aún estábamos muertos. La herencia de Adán no nos la podíamos quitar nosotros mismos. Él la transformó y ahora nos hizo semejantes a Cristo. Y luego nos dice en qué consiste la salvación. Cuando los judíos pensaban que la salvación venía por la ley de Moisés, y siendo generosos pensaban que la ley de Moisés y Cristo, y ese fue motivo de un debate por allá en Hechos capítulo 15, cuando algunos de los que se convertían, de los fariseos, cuando supieron que los gentiles se convertían, decían: hay que circuncidarlos y hacerlos que guarden la ley de Moisés para que sean salvos. ¿Sí? Entonces, por eso encontramos el contexto de la gracia siempre es en oposición a la ley, a la justificación que ellos querían tener por medio de la ley. Y el apóstol Pablo aquí nos señala, nos enseña que la justificación no es por nuestras obras. Las obras lo utiliza el apóstol Pablo como sinónimo de la ley. No es por nuestras obras, no es por guardar la ley, que nadie la pudo guardar, que nadie la puede guardar, que somos salvos, sino que somos salvos por su gracia. Si hubiéramos nosotros podido ser salvos por la ley, entonces no habría sido necesario que viniera Cristo. Pero Cristo vino y derivado de su muerte, nuestra salvación es gratis para nosotros, porque el precio lo pagó Cristo. Entonces no es por la ley, no es por nuestras obras, sino por la gracia. La gracia es el acto que hizo Dios al dar a su Hijo, que hizo Jesús al darse a sí mismo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna.
Y esto es por medio de la fe. Él hizo todo para nuestra salvación. Y ahora manda que se predique el Evangelio para que todo el que lo escucha pueda creer. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y luego dice el apóstol que esta salvación no es de nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Su amor, su misericordia tan grande, ¿verdad? Nos regaló la salvación. Dice, no por obras, o sea, no por la ley, para que nadie se gloríe. Porque si no, cualquiera que hubiera guardado la ley y por medio de ella hubiera sido salvo, diría, yo por lo que hice, me gané la salvación. Y no, la salvación la tenemos como un regalo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, porque somos hechura suya, como una nueva creación. Él nos volvió a hacer, cuando estábamos muertos, nos dio vida, nos resucitó y nos creó nuevamente. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras es buena conducta. Con una conducta, un pensamiento, unos deseos que reflejen los deseos, los pensamientos y la conducta de Dios. Él es grande en misericordia. Bueno, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Él es rico en misericordia. Él nos amó. Tiene un amor tan grande. Entonces nosotros también tenemos que amar. Dice Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Así dice el apóstol Juan, el primer de Juan. Entonces dice que somos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros ahora seamos hijos de Dios, y como hijos, igual que un hijo se parece al Padre, así nosotros seamos semejantes a Dios, haciendo buenas obras, o sea, teniendo una buena conducta. Y dice, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que es lo que veíamos en el capítulo primero. El propósito de Dios para con el hombre es ese. Él quiere que Él nos adoptó como hijos suyos, y el Evangelio de eso trata, de comunicarle a los demás hombres, porque el Evangelio no lo llevan los ángeles, no lo lleva Dios mismo. Si no, él hubiera hablado con Cornelio, o el ángel le hubiera hablado del Evangelio. Pero el hecho de que no lo hayan hecho, y de que haya sido necesario que enviaran a Pedro para que les hablara el Evangelio, quiere decir que Dios se limitó se autolimitó en esas acciones de la salvación, y nos delegó a los creyentes, a sus hijos, el comunicar el Evangelio a otros para que otros sean salvos, para que ellos sean salvos. No son los ángeles. Nos corresponde a nosotros comunicar que Dios ya hizo todo y que nos está ofreciendo una salvación de la que podemos nosotros disfrutar, y que podemos nosotros tener por medio de eso una vida eterna. Y quien sabe que tener vida eterna es ganancia, entonces quien logra entender eso, entonces se desborda de gozo, se vuelve rico también en misericordia, en amor para con los demás, porque sabe el beneficio que ha logrado.
pero muchas veces estamos ciegos para eso, para conocer el beneficio que nosotros hemos adquirido al, al creer en el Evangelio. Y nos medimos con la misma vara que el mundo mide y nos sentimos en desventaja con el mundo, que está disfrutando de los placeres temporales. Si nosotros verdaderamente valoráramos lo que tenemos en Cristo, entonces veríamos que todos los placeres que el mundo le está dando a los suyos son algarrobas, son comida para cerdos. Y nosotros, por misericordia, les comunicaríamos el Evangelio para que ellos disfrutaran también de vida eterna. Y bueno, ahí nos quedamos ahorita. ¿Todo bien? Sí. Muchas gracias. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes leer tu palabra. Sin embargo, Señor, yo percibo, puedo ver en mí mismo que mi entendimiento todavía necesita mucho más ser abierto para asimilar, comprender y valorar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, por mí, para que mi corazón se llene de gozo y sea solvente, Señor, de modo que las ofensas del mundo sean estimadas en nada, que los ofrecimientos del mundo carezcan de valor ante la perla de gran precio que tenemos delante. Te ruego, Señor, que abras mis ojos, nuestros ojos, y podamos sentir el gozo derivado, Señor, de ver el valor que tiene tu reino, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque le dedicamos poco tiempo, deberíamos dedicarle más. Si en verdad nosotros sintiéramos que es tan valiosa, le dedicaríamos más tiempo, mucho más tiempo. Ayúdame, Señor, a servirte, que mi vida la pueda invertir en tu reino, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, en tus manos estamos, mi familia, mis 2 hijos y yo. Te agradezco mucho, Señor, por mi familia. Concédeme, Señor, que así como te estoy rogando que mis ojos sean abiertos, también los de mis hijos sean abiertos. En el nombre de Jesús, Señor. Hay mucha gente que anda buscando diversión, acumular riqueza, anda buscando llenar el vacío que tienen, Señor, con cosas que creen que lo van a llenar, Señor. Y cuando las tienen, Señor, se sienten igual de vacíos. Ayúdanos, Señor, a no ser mezquinos, sino a compartir tu palabra. Gracias por mis hijos, a traerlos a ti, Señor. Y toda la gente, Señor, que por alguna razón están sufriendo y rogándote a ti, Señor, manifiéstate a ellos, Señor, dándoles tu favor, Señor, que sus circunstancias puedan ser transformadas. En el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos mucho por todo, Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí juntos leyendo tu palabra. Te pedimos que durante esta noche nos permitas asimilar el mensaje que
nos diste durante este momento a leer tu palabra y te pedimos que nos permitas comprenderlo, Señor, y usarlo para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos permitas siempre buscarte a ti, Señor, y siempre ponerte en primer lugar. Te damos gracias porque nos permites llegar al final de un nuevo día y te pedimos que nos guardes. En nombre de Jesús.